Bienvenidos nuevamente a A Short Journey Podcast. El día de hoy tenemos una conversación que yo estoy hasta ansioso por comenzar. Aquí tenemos un invitado especial, el padre Jairo. Y ahorita lo vamos a presentar y vamos a hablar acerca de su vida, su short journey, cómo ha discernido su vocación, ahora es un sacerdote, y cómo puede quizás ayudarte a ti, su vida, su historia, a poder discernir tu vocación, ya sea sacerdote, ya sea la vida al matrimonio. Yeah. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, padre, qué honor tenerlo aquí en el podcast, en este humilde estudio que hemos estado trabajando a hacer estos videos para enseñarle a la gente que la vida es una breve jornada, se nos acaba, se nos va. Vamos a aprender, vamos a crecer espiritualmente y vamos a discernir nuestra vocación. Hemos hablado de que el diablo no quiere que nosotros vivamos nuestra vocación porque en sí así estamos viviendo nuestro plan que tiene Dios para nosotros, para nuestras vidas. Entonces vamos a entrar a la conversación, pero yo quisiera decirle de que en mis clases de confirmación siempre les pregunto a los muchachos, a los jóvenes, ¿qué creen que es su vocación? Levanten la mano todos aquellos que se quieren casar. Y nadie. Levanten la mano aquellos que quieren ser sacerdotes, religiosas. Nadie. Y entonces, ¿qué van a hacer con su vida? y eso es algo que yo he visto a través de los años. Yo creo que yo también batallé con este discernimiento. Bueno, queremos que nos dé su punto de vista, pero antes que eso, les presentamos aquí al padre Jairo. Preséntese, padre. Bueno, no, ante todo, pues un gustazo poder estar con ustedes en esta mañana. Gracias, Antonio Edwin, por la invitación. Yo soy el padre Jairo Maldonado, sacerdote de la diócesis de Raleigh desde el 2020. Ese es el año de mi ordenación. Ya voy a entrar a mi 5º año, a cumplir mis 5 años de vida sacerdotal. Soy de Colombia, de un pequeño pueblo de un departamento en el norte del país que se llama Norte de Santander. De un pequeño pueblo que se llama Ábrego, en las colinas en los Andes de América del Sur. Pues con una familia pues bastante preciosa. Mis padres viven allá, mis hermanos, mis sobrinos, todos están allá. En este momento soy párroco de la parroquia Santa Ana en Edenton, aquí en Carolina del Norte, cerca de los Inner Banks. Nice. No sé. Entonces, ¿cómo inicia su vida? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue su fe dentro de los primeros años de su vida? ¿Siempre, toda su vida, desde que usted tenga uso de razón, fue católico? Sí, mi familia es una familia católica practicante, tanto del lado de mi mamá como del lado de mi papá. Siempre la fe católica ha sido un baluarte, ha sido un regalo para todos. Yo vengo de una familia, mi familia directa es pequeña, tengo 2 hermanas y un hermano. Mis padres, como les digo, viven en América del Sur, en Colombia, pero la familia de mi papá y la familia de mi mamá es una familia bastante extensa. Mi papá tiene 15 hermanos y mi mamá tiene 14 hermanos. Es una familia bastante grande y la fe siempre ha estado muy, muy, muy presente desde niño. El contacto con la fe, asistir a la Eucaristía todos los domingos. Yo realmente no recuerdo ninguna vez que hubiese un domingo que hubieran dicho mis padres, hoy no vamos a ir a misa. Siempre recuerdo haber estado en la Eucaristía los domingos, por ejemplo. Así que desde niño la fe católica y el buen ejemplo de la práctica de la fe católica me acompañó desde niño. Ha sido pues tremendamente una bendición de Dios poder crecer en una familia así. Recuerdo mucho a mi abuelo, sobre todo en la parte por mi papá, mi abuelo Luis Carlos. Nosotros le llamamos nonos. Mi nono Luis era una persona bastante religiosa
Y de él recuerdo pues ese amor profundo por la fe. Tuvo un hogar pues muy bonito. Rezaban el rosario todas las noches. Wow. Ellos estuvieron casados creo que casi 59 años y ellos nos cuentan que, bueno, todas las noches rezaban el rosario. Y yo experimenté mucho eso cuando los visitaba en vacaciones, el rezo del Santo Rosario en las noches, rezaban una pequeña, o leían una pequeña parte de la escritura y luego íbamos a dormir. Entonces, pues, la verdad, tuve muy buen ejemplo desde niño de la fe, asistir a la Eucaristía y, bueno, de servir en la iglesia. Así que no ha sido ajeno para mí Sí. la fe y ha sido una bendición contar con ese buen ejemplo de mis padres, sobre todo, y de mi familia. Pues muchas personas no dicen que cuando uno nace, es algo como que uno nace en la fe, entonces como que ya tiene su mente programado para, vamos a decir, ser sacerdote, pero no fue así o... No, no, mira, no. Yo creo que una gran influencia en mi vida fue mi tío. Yo tengo un tío que es sacerdote, el padre Ok. Alirio Maldonado Ortiz. Es sacerdote de la diócesis de Ocaña, nuestra diócesis, mi diócesis de origen. Así que el ejemplo de mi tío fue clave, creo yo, para mi discernimiento vocacional. Yo desde niño lo veía a él. Aún tengo recuerdos vagos del día de su ordenación. Yo estaba bastante niño, pero recuerdo partes de la Eucaristía, el viaje hacia la catedral. Y luego siempre mi tío tenía la costumbre de ir cada mes, tal vez, a la casa de mis abuelos y celebrar la Eucaristía en la finca familiar. Y pues cuando teníamos la oportunidad de ir a estar allí con la familia, pues siempre era un gusto verlo usando sus ornamentos, verlo predicando, verlo siendo sacerdote. Realmente fue, pues no sé, me empezó a llamar la atención y como les digo, la fe siempre ha estado allí, La fe, a asistir a la Eucaristía, no era ajeno para mí, así que me empecé a soñar, empecé a vislumbrarme siendo sacerdote. Me imaginaba, ¿cierto? Eh, Vestiendo los ornamentos, haciendo lo que él hacía. Sí, Pero entonces yo ¿desde creo... qué edad? ¿Qué edad Desde tenía? muy niño, desde yo creo que de los 5 o 6 años. Ok. Ahora, Ok. la historia vocacional, yo creo que hay un momento definitivo, Sí. un momento bastante importante pues, cuando yo hago un recorderis de cómo fue mi historia vocacional, yo pienso en una conversación que tuve con mi mamá. Ujú. Yo regresaba de la escuela y llegué pues a la hora del almuerzo a casa, tal vez 2:30, 1. Mi mamá estaba en la cocina preparando el almuerzo. Yo llegué, tenía mucha hambre, recuerdo mucho eso, ¿no? Tenía mucha hambre y quería que me sirviera pronto el almuerzo, ¿no? Entonces, mi mamá mientras estaba preparando todo, me estaba hablando, me estaba preguntando ciertas cosas. Me decía, por ejemplo, bueno, ¿y qué hiciste hoy? No, todo estuvo bien, pero yo estaba respondiéndole como muy parco porque quería que me diera el almuerzo rápido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te fue? Muy bien, mamá. Entonces, luego me hizo una pregunta que, wow, me dejó, pues no sé, me hizo temblar un poco. Ella me preguntó, ¿y qué quieres ser cuando seas grande, cuando seas mayor? Me dijo. Y yo yo recuerdo que fue una cosa pues instantánea, una cosa así que yo no me detuve a pensar, sino que salió de mí, de mi corazón. Yo le dije, yo quiero ser sacerdote. Wow. Ahora, yo dije eso. ¿A qué edad era esto? Yo creo que yo tenía tal vez como unos 7 años. Ok. Ujú, Ok. 7, 8 ¿Antes años. de la primera comunión? Después de la primera Ok. comunión. Después de la primera comunión, sí, yo ya había hecho la primera comunión. Y creo que ya era monaguillo. Yo le dije a mi mamá que yo quería ser sacerdote, así, de enseguida. No le di chance de pensar, de nada de eso, ¿no? Pero lo dije por una razón. Yo escuchaba a mi mamá yo escuchaba que ella mencionaba esto frecuentemente, que los padres tendrán que dar cuentas a Dios o rendirle cuentas a Dios por sus hijos. Yeah. Ujú. Ella lo decía mucho.
Y para ser honesto, a mí eso me causaba una especie de terror. Ah, Yo no quería darle cuentas a Dios por nadie excepto por mí. Porque sabía que, bueno, mis hermanas y yo, a veces, cierto, con los hermanos uno siempre está peleando y Sí. la cuestión de los hijos y Eso todo es esto. natural. Y yo decía, no, yo no quiero rendirle cuentas a Dios por nadie. O sea, si voy a rendirle cuentas al final de mi vida a Dios, pues que sea por mí, ¿verdad? Entonces, am, yo dije eso y esa fue la razón. Porque la escuchaba decir ese tipo de cosas y yo no quería tener hijos porque no quería rendirle cuentas a Dios por nadie y sabía que los sacerdotes no tenían hijos porque conocí a mi tío que es sacerdote, ¿verdad? Sabía que pues no se casaba, no tenía hijos. Entonces esa fue la razón Y por la menos que esposa. Y entonces- hijos, nada de eso, rendirle cuentas a Dios, que Dios al final de mi vida me va a llamar y me va a decir, bueno, ¿qué hiciste? Eso me causaba una, pues, como temor, ¿no? Esa fue la razón que me motivó a decir lo que dije en mi mente de niño y sí. Mi mamá recuerdo que ella como que pausó un momento. Mi mamá siempre va adelante, ella siempre va. Y ella pausó un momento y luego me dijo, pero recuerda que si te haces sacerdote vas a ser el padre de muchos. Y les digo que mi mamá me dejó sin piso donde pararme. O sea, sí. Hasta el me hambre se le pegó, quitó, padre. hasta el hambre se me quitó. Sí, Lo que no quería literalmente se me quedó el era hambre. responsabilidad. No quería o responsabilidad. Darle y cuentas a nadie. Tremenda sacudida que me pegó mi mamá con esa respuesta. Yo quedé como, pues, no en shock, pero sí me hizo cuestionar mucho. Yo creo que literalmente se me quitó el hambre. Y bueno, esa conversación fue un punto de inflexión en mi discernimiento vocacional. Okay. Desde allí, pues yo seguí muy activos, como les digo, siempre éramos muy activos en asistir a la Eucaristía. Nosotros vivimos un tiempo, en los primeros años de mi vida, en el campo. Y recuerdo que íbamos todos los domingos a la misa, caminábamos a veces media hora, 45 minutos, una hora para ir a la iglesia del pueblo, ¿verdad? Recuerdo mucho que llegábamos a la casa de mis nonos y allí pues nos cambiábamos, nos organizábamos porque a la misa había que ir bien presentados, bien organizados. Y ya cuando tuvimos la oportunidad de irnos a vivir al pueblo, empecé a participar bueno, recibí mi primera comunión allí en el pueblo, ya teníamos una casa allí en el pueblo, y luego yo empecé, después de mi primera comunión, a servir como monaguillo. Para su tío. No, Okay. él no era sacerdote en el pueblo, en Ok. otra parroquia de la diócesis. Nosotros vivimos como a unas 2 cuadras, manzanas de la iglesia. Okay. No de la iglesia principal, de la más antigua, sino de una iglesia nueva que se construyó, la parroquia del Divino Niño. Y yo empecé a servir, empecé a ser monaguillo, empecé a colaborar en la iglesia, a estar muy involucrado en ese tipo de cosas del grupo juvenil. Y pues empezó ese discernimiento, ¿no? Yo empecé a asistir, tal vez cuando empecé el middle school, la escuela elemental. Empecé a ir a los encuentros de discernimiento del seminario diocesano, allí en nuestra diócesis, en la diócesis de Ocaña, ¿no? Nos invitaban a ciertas experiencias y íbamos, me encantaba ir al seminario, me encantaba ir y ver a los seminaristas. Yo los veía a ellos y yo sentía ese deseo de imitarlos, de ser como ellos, ¿no? Me imaginaba cómo sería la vida en el seminario, ¿cierto? Sus estudios. Cuando tuvimos la oportunidad de ir al seminario, pues de conocer el espacio, lo que hacían, y eso me llenaba mucho de ilusión, ¿no? Estuve muy involucrado en ese aspecto de ir a estos encuentros, que fueron muchos encuentros. Yo creo que anuales hacían encuentros y siempre íbamos, y era un gusto. Y yo ya sentí ese deseo, yo decía, yo quiero ser sacerdote. Cuando me preguntaban en la escuela, ¿qué vas a hacer? Sacerdote. Mis compañeritos a veces decían sacerdote, ¿verdad? Entonces cuando yo estaba a punto de terminar mi escuela, perdón, mi secundaria, ¿no?
En Colombia nosotros dimos el colegio. La high school. Graduarme del colegio, sí, de la high school. Entonces, yo conocí ese año a una comunidad religiosa, a los padres agustinos. Yo nunca en mi vida había visto a un religioso, nunca. En mi pueblo no hay comunidades religiosas y en la diócesis creo que hay algunos, pero nunca había visto una comunidad religiosa en mi vida. A una persona con hábito, ¿cierto? Como los franciscanos, ok. dominicos, Sí. agustinos. Nunca había visto yo algo así, ¿no? Entonces, uno de los seminaristas de allí del seminario de Ocaña nos dijo a algunos de nosotros, un primo mío que es agustino, religioso agustino, va a estar por estas tierras y tal vez ustedes quisieran hablar con él, porque para discernir bien también hay que saber que hay otras maneras de servir, ¿no? Está pues los sacerdotes que son diocesanos y también hay religiosos y es importante tener esa perspectiva. Entonces lo organizamos, fuimos a un encuentro con ellos. Ellos fueron al pueblo donde yo vivo. Recuerdo que ese día yo fui a trabajar con mis papás. Estábamos cogiendo maíz, recolectando maíz, ¿verdad? Y bueno, trabajé mediodía, luego me fui a cambiarme rapidito, a prepararme para ir a encontrarme con estos religiosos. Y la primera impresión que tuve fue como, me deslumbraron sobre todo con la manera en que se trataban. Yo sentía que genuinamente estos hermanos eran como 4 religiosos que estaban en ese tour vocacional, que realmente se querían, o sea, que eran hermanos. Había algo que yo veía en ellos, en la manera en que actuaban, se trataban, en la que hablaban. Y yo decía, wow, me impactaron realmente mucho. Y verlos vistiendo un hábito religioso. Yo seguí discerniendo, ¿no? ¿Será que Dios me está llamando a la vida sacerdotal diocesana aquí en Ocaña? O tal vez la vida agustina, religiosa, tal vez es para mí, ¿no? Y empecé a hacer ese discernimiento paralelo. Recuerdo que el rector del seminario en Ocaña, el buen pastor, en esa época, pues nos decía que una vocación religiosa es para la iglesia y que le parecía importante, pues, considerar las opciones que teníamos y que fuéramos realistas, ¿verdad? Que las vocaciones eran para la iglesia. Seguimos ese discernimiento. Tuve la oportunidad de ir a tener una convivencia con los padres en Bogotá, en la capital, y pues me encantó. O sea, fue una cosa muy bonita. Yo realmente estaba muy entusiasmado con esa idea, pero también la idea de la vida diocesana me llamaba la atención, porque es la vida que siempre había pues experimentado, ¿no? Sobre todo con los sacerdotes que habían estado presentes en mi vida. Y bueno, entonces recuerdo que ya iba yo terminando mi último año de la escuela secundaria y bueno, era tiempo de decidir. Era tiempo de decidir. Ya había tenido la oportunidad de ir a hacer un discernimiento con los agustinos, había hecho pues un proceso con los padres, con la diócesis allí en Ocaña y de ambos lugares me llegó una carta de aceptación. En ambos lugares me aceptaban. Wow. Y eso me causó mucha felicidad, ¿no? Pero ya empezó en mi corazón ese dilema de qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Mis padres siempre apoyaron la idea de que yo fuera al seminario, siempre. Y eso es bueno porque se ha visto muchas personas que posiblemente tienen el llamado, sí, la el vocación. llamado o esa llamita en el corazón, pero llegan los papás y la apagan. Sí. Entonces no hay ese apoyo de los papás. Entonces Sí. eso es muy importante. Entonces, Es muy importante y yo diría que, pues bueno, no, que hay que acompañar el discernimiento. Cuando una persona dice que quiere ser sacerdote o que está pensando en la vida religiosa, que quiere ser monjita, qué sé yo, ¿verdad? Pues no está diciendo que ya lo vaya a hacer, ¿verdad? Sí. Qué bueno que le des la oportunidad a tu hijo o a tu hija de discernir, ¿verdad? Si es verdaderamente esa vocación. Porque Dios nos llama a ser felices y nos está llamando a ser felices. Ahora, el camino a esa felicidad puede tomar la forma de la vida matrimonial, de la vida consagrada, de la vida como sacerdote. Entonces, sí, no apagar esa llama, no apagar ese deseo, sino, pues, bueno, vamos a hacer un discernimiento juicioso, orado, para que, pues, tomes la decisión, ¿verdad? Que Dios quiere para tu vida
y que te va a hacer feliz últimamente. Pero yo siempre tuve el acompañamiento de mis padres. Ellos nunca recuerdo yo que mis padres me hayan dicho, no, eso es una pérdida de tiempo, es desperdiciar tu vida. Antes para nosotros y para nuestra familia es un gran orgullo que haya un sacerdote. Ya teníamos en ese momento un sacerdote en la familia que era mi tío, y ya después somos 4 sacerdotes en la familia. Oh, wow. Mi tío, 2 primos y yo. Okay. Entonces, mi familia ha sido una familia muy religiosa, muy practicante, de mucha fe, y pues era una bendición más, ¿no? Entonces, mis padres siempre me apoyaron, pero ellos querían que yo estuviera cerca. Y la idea de estar en la diócesis era más llamativa para ellos, porque estaba yo a 30 minutos del seminario de mi casa, muy cerca. También estaba mi tío. Entonces yo empecé ese discernimiento y estaba ese dilema. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Recuerdo mucho, llegaron esas 2 cartas de aceptación y bueno, hablé con mi párroco. Él me dijo, bueno, tienes que poner en la balanza y ver dónde tu corazón está, ¿cierto? Más. Y yo, pues, me dijo, tienes que orar mucho, ¿verdad? Porque, pues, es una decisión importante. Son 2 estilos de vida diferentes, ¿verdad? Y es importante que ores, es importante que se le entregues a Jesús esta decisión que quieres tomar, que sea el que te guíe. Mi corazón estaba inclinándose en ese momento más por la vida religiosa. Sí, Iba a ser agustino. sí, más por la vida religiosa. Y bueno, yo dije, Dios mío, bueno, creo que es por acá, ¿verdad? Llegó un momento definitivo porque mi familia, la familia de mi papá, íbamos a celebrar el cabo de año, o sea, el primer aniversario de la muerte de un familiar nuestro, de un tío. Y mi tío venía a nuestro pueblo para presidir esa misa, la misa de aniversario de este tío que había fallecido. Y mi papá me dijo, va a venir el padre Alirio, su hermano, y nos vamos a reunir después de la Eucaristía porque tenemos que hablar acerca de lo que se necesita, de la manutención. Hay que pagar una manutención, cómo vamos a hacer todo eso. Tenemos que hablar acerca de que, bueno, te aceptaron en el seminario y bueno, tenemos que tener un plan. Vamos a hablar con él acerca de qué es lo que sigue. Entonces, yo ya me sentí como acorralado porque dije, tengo que tomar una decisión pronto, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, yo decidí que quería irme con los agustinos. Yo no me veía enfrentando a mi papá y a mi tío y a mi mamá y a mi familia diciendo, ya no voy a irme con el seminario, me voy a ir con la comunidad. Que ellos sabían que yo estaba haciendo un discernimiento. De hecho, mi tío me ayudó a pagar los viáticos para ir a Bogotá con los agustinos. Iba a ser un sábado esta misa y yo ya el miércoles ya tenía un plan. Mis papás trabajaban pues todos los días, ¿verdad? Entonces, ¿Iba a agarrar? sí, mis papás trabajaban todos los días, ¿no? Entonces, yo el día anterior, creo que fue un jueves, le dije a mi mamá, pues les pregunté como cosa mía, bueno, ¿y dónde van a ir a trabajar mañana? ¿Qué van a hacer mañana? Entonces mi mamá llega y me dice, no, mañana no hay trabajo. No hay trabajo mañana, ¿verdad? Entonces, yo pensando, ay, ¿y ahora qué voy a hacer, verdad? Porque mi plan era a escondidas. A escondidas, irme a escondidas de mi casa. Ese era el plan porque yo no, como les digo, nunca fue un muchacho que desafié a mis padres o los contradije, mucho menos a mi tío sacerdote, porque le tengo un gran respeto y una gran admiración. Nunca iba a irme a decir, ¿saben qué? Pues ya no, por acá no es, ¿no? Entonces dije yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ese me dañó como el plan que tenía, ¿verdad? Entonces, bueno, esa noche en mi casa habían 2 habitaciones. Estaba la habitación de mis padres, la alcoba de mis padres y la alcoba de mis hermanas y pues mi alcoba, ¿no? Dormíamos todos en un cuarto, ¿no? Los hijos. Y yo empecé, en ese momento estaba mi hermana Mairena y mi hermanito pequeñito. Mi hermana mayor ya no estaba con nosotros, ya se había casado. Entonces yo empecé a sacar mis cosas
bien despacito, del chifonier, ¿verdad? Sí, de la cómoda, le decimos nosotros. Pero estaba haciendo mucho ruido. Yo sentía que estaba haciendo mucho ruido. Yo, Dios mío, estoy haciendo mucho ruido. Se van a levantar mis papás y se van a dar cuenta. Entonces yo paré. Ya dije, no vamos a parar porque esto no es viable. Entonces, al día siguiente, mi papá había salido temprano, mi mamá estaba en casa haciendo el desayuno y yo llamé a mi hermana Mairena, y le dije a ella que me ayudara, que se parara allá en la sala y vigilara que mi mamá no viniera. Y mi mamá estaba haciendo el desayuno en la sala. Entonces, mientras mi mamá estaba haciendo el desayuno en la sala, yo empecé a a colocar mi ropita, mis cositas, mis pocas cosas que tenía en una maleta. Y así lo hicimos. Yo le di a mi hermana la maleta, la saqué por una ventana y le dije, ¿sabes qué? Ayúdame, lleva esta maleta donde Armando. Armando era un amigo mío que estaba discerniendo también hacerse agustino. Él había ido con los agustinos, también había ido al seminario en Ocaña. Yo le dije, lleve esta maleta donde Armando, y él ya sabe, ¿no? Yo ya había hablado con este amigo. Y también había hablado con mi hermana. Mi hermana tenía que como unos 10 años, algo así, estaba muy niña. Y yo le conté mi plan y ella dijo, ok. Ok. Para ella emocionante. Para ella se va mi hermano. me queda la casa para mí y todo. Entonces ella me dijo, ok, sí. No, ella no me puso problemas, me ayudó y se fue. Llegó mi papá y yo le dije a mi papá, les dije una mentirilla, porque les dije, voy a ir a una fiesta que le van a hacer a un compañero de clases que se va a ir a estudiar a otro lugar, entonces voy a ir a estar con ellos y todo esto. Mi papá me dijo, recuerda que tenemos la misa en la tarde y vamos a tener la reunión. Entonces yo, sí, está bien, todo está bien, ¿verdad? Fue muy triste que mis padres dijeron, vamos a ir nosotros ahora donde tu abuela, y yo me quedé solo en la casa. Y nuestra despedida literalmente fue, adiós, chao, nos vemos al rato, ¿verdad? Y de mi hermanito estaba bien pequeñito, tendría como unos 4 añitos, yo creo, 3 años, 4 añitos. Esa fue la ¿Y usted despedida. cuántos años tenía en ese momento? Yo tenía como 16, creo. 16, Justo me había terminado la preparatoria. Okay. Tenía como 16 años, entonces esa fue la despedida. Yo me fui enseguida, tomé un baño, me preparé, me organicé y me fui para la casa de mi amigo Armando. Allí esperé un taxi que me recogió en la casa. Me monté al taxi con mi maletita y me fui. Me fui para la ciudad donde está el seminario, que se llama Ocaña. Y allí llegué a la casa de otro muchacho que su hermano era seminarista. Yo conocí a esa familia, muy queridos. Y allí estuve hasta como las 6:30, 6 de la tarde, que fui a la estación de buses y allí estuve pues esperando el bus. En ese momento ya íbamos a abordar, como 10 minutos para abordar el bus. Yo llamo a mi papá. Porque ya iba a ser la misa. Ya, ¿no? bueno, ya todo eso había pasado. Ya había pasado. Oh, ya había pasado. Y yo no aparecía. Entonces yo tomo el teléfono y pues llamo a mi papá, ¿no? Mi papá estaba pues enojado. Me dijo, le dije, hola papá, me dijo, ¿usted dónde está? ¿Por qué no llegó? Usted sabía que teníamos un compromiso con la familia, la misa, y también íbamos a hablar con su tío. Le dije, papá, yo estoy en Ocaña. Y entonces mi papá me dijo, ¿quién le dio permiso de ir a Ocaña? Porque eso no era algo que uno hacía aquí, uno viaja rápido, va y viene, pero allá no, o sea, Ocaña uno iba a hacer diligencias, a ir al médico, a hacer algo muy extraordinario, mucho menos ir solo. Me dijo, ¿quién te dio permiso de ir a Ocaña? ¿Quién le dio dinero para ir a Ocaña? ¿Y usted por qué no está acá? Entonces ya pues le dije, papá, pues estoy en Ocaña porque me voy a ir con los agustinos. Voy a entrar al monasterio, al convento. Entonces mi papá, claro, se exaltó un poco. ¿Cómo así? No, Y yo empecé a escuchar por teléfono que él le decía a mi mamá, Jairo se fue, está en Ocaña, se va a ir para Bogotá. Le dije yo, me voy para Bogotá, voy a entrar al monasterio, ¿verdad? Y escuché que ellos hablaron y tal cosa, pero ya senté a mi papá que estaba molesto y un poco exaltado, y me colgaron el teléfono. Yo llamé luego a mi hermana mayor, Elizabeth,
que ella ya estaba casada fuera de la casa, y la llamé, le dije, mira, pues me voy a entrar a la vida religiosa, me voy a Bogotá, a un monasterio. Ella me dijo, bueno, pues que Dios te acompañe, oramos por ti. Y también llamé a una de mis primas, con la que pues en ese momento todavía somos muy cercanos, Katy, y también le dije a ella. Esas fueron las 3 personas a las que yo llamé. Y ya me monté al bus. Y empecé a llorar, porque yo nunca había hecho algo así, yo nunca había desobedecido a mis padres de esa manera, hecho algo de ese talante, literalmente me estaba fugando de mi casa. Sí. Y bueno, entonces yo recuerdo también que en esa noche se había quemado, inició un incendio en el mercado de la ciudad de Ocaña. Y recuerdo que a medida que salía el bus de la estación de buses, de la terminal de buses, también pasaban las ambulancias y las patrullas de policía con las sirenas. Y eso fue como un ambiente que incluso, no sé, yo me puse a llorar, ¿no? Yo me monté a ese bus y lloré, ¿verdad? Lloré y lloré y lloré. Am, Toda la noche, yo creo. Ese viaje era de 12 horas y era un viaje de noche. Wow. Te vas a las 7 de la noche de la ciudad y llegas a Bogotá como a las 6:30, 7, depende del tráfico, el trancón que se dé en la ciudad, ¿no? Yo llegué a Bogotá y me recogió, ¿cierto?, de la terminal de transportes, uno de los frailes religiosos. Me llevó a la casa provincial y todo era como tan bonito, tan nuevo para mí. Y luego el provincial, el padre provincial, el padre Argiro, me llevó, lo acompañé ese día a hacer algunas diligencias. Me llevó a un colegio de los padres en Bogotá y yo lo acompañé. Y finalmente me llevó a la ciudad de Chía, al monasterio de San Alonso de Orozco. Allí iba yo a estar por unas 2 semanas, mientras iniciaba formalmente el proceso en otra ciudad. Entonces yo estuve allí. Yo llegué a esta casa y era un silencio como sepulcral, ¿no? Al primer piso de esta casa donde estaban los prenovicios. Esa era la casa de los prenovicios. Y yo llegué, el padre me dijo, bueno, vas a estar acá por estos días, unas 2 semanas. Él se fue y yo me quedé en una sala, en silencio todo. Yo decía, en ese momento yo como que dije, Dios mío, ¿yo qué hice? Esto está muy solo, esto está como desierto, aquí no hay nadie, ¿para dónde me vine? Yo creo que cometí un error. Cuando de repente bajaron todos los muchachos, porque estaban tal vez como en una conferencia, en una clase, en una reunión, yo no sé, bajaron todos al primer piso y ellos muy felices, todos hola, bienvenido, y un abrazo, y vente, y cómo te llamas, y de repente pues ya sentí como esta fraternidad. Sí. Y se me olvidó que yo me había ido de mi casa, se me olvidó. Por esas 2 semanas yo no pensé en mi casa, no pensé como en esa cuestión de que me fui, que me escapé de mi casa, todo esto. Y ya a las 2 semanas formalmente entré al postulantado con los padres en otra ciudad que se llama Facatativá. Si no estoy mal, fue el 5 de febrero. Y bueno, comenzó una experiencia de 5 años. Yo estuve con los padres agustinos 5 años, hice un año de postulantado, hice 2 años de prenoviciado, un año de noviciado y un año de teología. A los 3 meses tal vez de estar allí en el postulantado, nuevamente inició esa conversación con mis padres. Y fue algo triste porque mi abuelo falleció, el papá de mi papá, al que yo adoraba. Siempre tuve una gran admiración por mi abuelo. En muchas ocasiones había tenido la oportunidad pues incluso en homilía, siempre a veces sale mi abuelo, su manera de vivir la fe. Yo nunca recuerdo haber escuchado una palabra soez, grosera, despectiva de labios de mi abuelo. Nunca. Nunca corrigió a sus hijos con malas palabras, nada de eso, ¿no? Mi abuelo era como un héroe en la fe para mí, porque era un hombre de mucha fe y muy respetuoso de la fe. Y bueno, en fin, mi abuelo falleció y bueno, con motivo de la muerte de mi abuelo yo regresé a mi casa. Entonces, encontrarme con mis padres sobre todo con mi papá, mi padre lloraba me había perdido a mi abuelo, también de encontrarnos. Pero bueno, se restableció la conversación. Como les digo, mis padres nunca estuvieron
en oposición a que yo abrazara la vida la vocación, ¿verdad? Ellos lo que querían tal vez era que no me fuera tan lejos, ¿no? Y eso allí era donde estaba la resistencia, pero después de ese momento, pues todo volvió a la Y esto era normalidad. a 3 meses después de que se había ido. Ujú, 3 meses Ok. después de haberme escapado de la casa. Es la Wow. historia de el seminarista. Se escapó, ¿verdad? Sí. Wow. Lo robó Jesús. Jesús Sí, lo sí, sí, robó. sí. Yo no sé cómo yo hice eso. De verdad que no. Yo no era ese tipo de joven. Ujú. Siempre fui una persona de mi casa, de mis padres, de pedirles permiso, pues no falta que uno desobedeciera en algunas cosas, pero Sí. esto era una cosa de un talante ya grande, ¿no? Ujú. Nunca era yo una persona así y me sorprendí. Yo dije, Dios mío, o sea, yo cómo hice esto, ¿no? El tiempo que yo pasé en la comunidad fue un tiempo de mucha bendición para mí. Yo le agradezco profundamente a la comunidad porque fueron 5 años maravillosos de mi vida. Ujú. Crecí mucho, crecí en mi vida de fe, en mi vocación, crecí en mi discernimiento y Ujú. por eso al final pues ya ese discernimiento me llevó pues a tomar distancia, ¿verdad? De la comunidad. Estuve un tiempo, después de salir de la comunidad, estuve un tiempo, enseñé como por 7 meses en un colegio. Ujú. Enseñé filosofía, ética y religión. Y estaba en una de las parroquias de esa zona, de un pueblo de Cundinamarca, que es un estado de Colombia, un departamento que se llama Zipacón. Allí estuve y le ayudé a un padrecito allí. Ese padre fue mi profesor de Sagrada Escritura en la universidad. Mm. Entonces me dijo, ¿por qué no vienes? Si quieres, trabajas, no tienes que pues, pagar renta ni nada. Ah. Vives aquí en la casa cural, nos ayudas el fin de semana con catequesis. Y yo estuve allí como un año y medio, creo yo. Fue una experiencia muy buena para mí porque pues el padre Gustavo Zamora se llama, pues un gran sacerdote, un hombre muy santo, muy bueno, y crecí mucho. Tuve la oportunidad de enseñar, tengo un gran respeto por los maestros porque era una cuestión dura, pero también pues estar allí en la vida de la parroquia, ¿cierto? Habiendo pues estado en la comunidad pues ayudando con todo, visitando Ujú. enfermos, catequesis, actividades, Semana Santa, todo ese tipo de cosas. Y yo quería irme para Italia. Mi plan era después ir a Italia. Con mi tío pues estábamos viendo esa opción también con otro sacerdote que fue mi profesor también en la universidad. Pero Dios tiene planes Mm. y Dios tiene un plan y su plan, pues a veces no es necesariamente nuestro plan, ¿verdad? Sí. No, nosotros Eh, tenemos muchos Muchos planes y planes. él tiene Dios tiene su plan, ¿verdad? su plan. Entonces, Sí. ese era como mi plan, pero bueno, las cosas cambiaron. En un viaje a Venezuela tuve un accidente y me lesioné un pie y luego eso cambió un poquito la dinámica de lo que iba a pasar conmigo. Y luego se dio la oportunidad de venir a estudiar inglés a Estados Unidos. Em, Dije, bueno, me vine para Estados Unidos a estudiar inglés. Estuve un tiempo con una comunidad religiosa que me acogió, los padres norbertinos. Pero después de un año de estudios de ESL, de inglés, Ujú. Ujú. ¿verdad? Yo ya estaba pensando pues regresarme. Creía que pues, no sé, estar acá, lejos de la Ujú. familia. Yo en ese momento no tenía absolutamente a ningún familiar aquí ¿En Ujú. qué parte de Estados Unidos estaba? en Delaware. Delaware. Con los Delaware, con los padres norbertinos. norbertinos estuve un par de meses, como 6 meses, algo así. Y luego yo tengo un amigo sacerdote que pues, es mi familia, el padre Fernando López Monsalve, un sacerdote de la diócesis de Trenton. Y bueno, el padre me dijo, ¿por qué no te vienes para acá? Continúas, sigue estudiando inglés, ¿verdad? Estuve en la parroquia con ellos, con el padre John Bambrick y con el padre Fernando. El padre Fernando era vicario allí y bueno, yo estuve allí, ellos me apoyaron mucho también con mis estudios de inglés, les ayudaba yo en lo que podía en la parroquia, mientras iba yo aclimatizándome al idioma y aprendiéndolo y Ujú. todo esto. Y ya llega un momento en el que, bueno, ellos me dicen, bueno, ¿por qué no te quedas? Quédate Ujú. y sigue discerniendo tu vocación. Y bueno, me dijeron
El padre John Bambrick, él es sacerdote de esa diócesis, pero me dijo, ¿sabes qué? En North Carolina está la diócesis de Raleigh, es una diócesis que está creciendo, que necesita muchas vocaciones de sacerdotes pues bilingües, y tú pues estás en este camino de ser bilingüe. Y él me dijo, es en el sur. Y yo dije, en el sur. Yo me imaginaba el sur como, no sé, Arizona, sin árboles, Desierto. un desierto, el calor. Pero si estaba en Delaware no está muy verde, que digamos. Sí, bueno, no, pero y bueno, ya luego New Jersey, sí, ¿no? Pues Sí, verde, ok. verde, sí, entonces esto... Yo dije, y el sur, no sé, me dijo, no, hay árboles, muchos árboles en North Carolina, me decía ve. Y bueno, empezamos un proceso de discernimiento con la diócesis de Raleigh. En ese momento el director de vocaciones era el padre Bill John, Sí. que fue párroco en Santa Teresita, aquí en Sí, Wilson. Y el padre Bill John era el director de vocaciones y iniciamos una conversación, el proceso y bueno, comenzó mi viaje, mi camino de discernimiento con la diócesis de Raleigh. Mi primer verano en la diócesis formal fue en la parroquia Santa Teresa en Wilson, Okay. con el padre Lochi. Y bueno, desde allí comenzó pues esta historia. Yo luego fui a Filadelfia, era donde nos enviaban a nosotros a estudiar. Sí. Hice 2 años de filosofía, porque yo ya tenía algunos estudios de filosofía en Colombia. Hice 2 años de filosofía, obtuve mi bachelor's degree y luego pues hice mis 4 años de teología, así que en total hice 6 años de formación aquí con la diócesis en Filadelfia. Luego ya pues se llegó el momento de la ordenación, 2020, un año bastante difícil. Yo soñaba con que mis padres vinieran a visitarme, estuvieran en mi graduación primero. Me tocó graduarme desde la sala de la casa Mira. cural, una cosa muy triste porque había trabajado muy duro para lograr todo eso, pero... Y luego ya se dio la cuestión de la ordenación, año 2020, el año de la pandemia, muy difícil. Yo lo describo como un año difícil, como agridulce, por todo lo difícil que vivimos ese año, pero fue el año en el que recibí el don más grande después de mi bautismo, que es el don del sacerdocio. Mis padres no pudieron estar presentes, nadie de mi familia pudo venir, a excepción, bueno, los sacerdotes de aquí que son muy amigos y que se convirtieron en mi familia. Y también, bueno, la gente de las parroquias, los amigos que uno va haciendo, la familia que uno va construyendo también, pero fue difícil. Nuestro plan era recibir la ordenación, celebrar la primera misa aquí, pero luego irnos inmediatamente a Sudamérica, a Colombia, para celebrar con la familia. Y eso todo quedó en el aire, ¿no? No habían vuelos hasta el 2021, hasta febrero de 2021, fue que pude regresar finalmente a Colombia y tener este encuentro con mi familia, mi primera misa. Como todo sacerdote. eso. Como ya como sacerdote, sí, regresar a mi pueblo como sacerdote, del que un día me fui, me escapé tratando de perseguir esta vocación sin saber mucho lo que me esperaba, pero confiando en que Dios pues me iba a llevar, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de sus papás de que, bueno, primero se fue a 12 horas y luego después hasta otro país? ¿Qué Sí, fue? bueno, mira, interesante porque yo recuerdo también haber tenido una conversación con mi mamá. Ella me dijo, pues cuando yo dejé los agustinos, me decía pues que todos teníamos el llamado a ser felices, ¿verdad? Y que si veía que no lo estaba encontrando allí, pues que tenía que seguir buscando, ¿verdad? Y cuando se dio la oportunidad de venir a Estados Unidos a estudiar inglés y todo esto, pues ellos pues contentos, ¿verdad? Eran lejos, un poquito como que no estamos como muy seguros de que, ok, está bien. Pero ya cuando yo les dije, bueno, pues voy a seguir discerniendo la vocación aquí, mi mamá me dijo eso, me volvió como a recalcar el hecho de que, bueno, Dios te llama a ser feliz, Dios quiere que seas feliz. Asegúrate de que nos visites al menos una vez al año, ¿verdad? Cada cuánto vas a venir a vernos, porque queremos que no te pierdas, ¿verdad? Sí, sí. Nunca vuelvas. Y ellos lo tomaron bien. Ya uno viendo en retrospectiva las cosas y la vida y este camino corto, ¿verdad? Sí. Short journey, ¿cierto? Short journey. Sí. Pues bueno, Dios nos llama a la felicidad. Y mis padres ya, pues, muy, con un apoyo muy grande para conmigo en esta
esa decisión de quedarme acá, de servirle a la diócesis. Muy feliz con mi vocación. 2 años en la parroquia de San Francisco de Asís en Raleigh. Y luego, en el 2022, fui enviado como administrador primero 1 año a la parroquia de Santa Ana en Edenton. Y luego al año ya fui nombrado párroco. Y bueno, en poco tiempo, pues párroco de otro lugar, porque también me han cambiado, ¿verdad? Voy a otro lugar en junio, a la Basílica de Santa María en Wilmington. Voy a ser el nuevo párroco y rector de la Basílica. Bueno. Sí. Qué Pues bonita historia. Sí. Luego, Se podría hacer, tal vez, no sé, una miniserie. El seminarista, escapándose de su casa y todo. Es un poco loco, pero Dios estuvo en cada momento. Y saben que uno a veces no entiende, ¿verdad? Inicié este camino acá, pero las cosas como que no se dieron. Y a veces uno, ¿qué está pasando, verdad? Sí. Pero si se confía en Dios, si se confía en Él, en el que Él nos lleva, que Él es el que, ¿cierto?, nos va guiando, pues en últimas amamos a Dios y sabemos que Él es un Dios de amor. Y donde quiera que nos lleva para hacer cosas buenas y grandes, ¿verdad? Sí, me dijo, en mi proceso de discernimiento también me dijo un fraile, me dijo que si Dios te quiere, te sigue, te persigue y te consigue. Sí. No, sí. En Colombia dicen, yo le escuché esta frase a un sacerdote. Me dijo, el que nació para tamal, del cielo le caen las hojas. Sí. Entonces me decía, okay. Bueno, tú sigue abierto a la posibilidad de que Dios te llame y Él te va a ir indicando el camino. Y Dios te lleva a donde necesitas estar. Y a veces en los procesos uno, como decíamos hace un rato, tú quieres irte por acá, ¿verdad? Pero Dios te está soñando, te está pensando para otro lugar. Sí. Tenemos que tener esa disponibilidad, ¿verdad? Porque sus planes son perfectos y sus planes son mejores que los nuestros. Sí. Uno a veces no lo entiende y tiene que pedirle a Dios pues, la capacidad de tener esa apertura, ¿verdad? Sí. Y entonces esto entra en una pregunta que quiero hacerle, porque a veces el hubiera no existe. El hubiera, si hubiera hecho esto, si hubiera... La vida es de decisiones y cada decisión que vamos tomando tiene consecuencias y nos va llevando hacia otra parte de nuestra vida. Entonces nuestras decisiones son drásticas y hacen cambios en nuestra vida totalmente. Pero ¿usted cree que los sacerdotes son elegidos por Dios? Usted creció en una familia católica. Quizás muchos no se haya escuchado otras historias de sacerdotes que no crecieron en una familia católica. ¿Cómo son desde el principio? Porque no creemos en el destino, porque todos tenemos la voluntad propia, podemos elegir, decidir nuestra vocación, pero Dios sí tiene un plan para nosotros. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. ¿Por qué usted cree que los sacerdotes son elegidos específicamente? ¿O cómo podemos invitar a que haya más sacerdotes, más vocaciones? Definitivamente yo creo que en ese plan Dios tiene una misión para nosotros, ¿verdad? En ese plan. Él tiene un plan y es perfecto y lo conoce, ¿verdad? Su plan. Está también nuestra voluntad y nuestro libre albedrío de abrazar su voluntad o de rechazarla, ¿no? Yo sí creo que Dios nos ha soñado, si puedo utilizar esa palabra. El lenguaje se queda corto cuando queremos hablar del plan de Dios, de lo que Dios quiere hacer en la vida nuestra, ¿no? Si puedo utilizar esa palabra, Dios te ha soñado, Dios te ha pensado. En otras palabras, sí puedo utilizar también esta expresión que puede ser un poco... Dios te ha parido en la existencia, Dios te ha sacado de la nada y te ha hecho ser porque quiere algo de ti y tiene una misión para ti. Now, Él pues te va a ir guiando, pero también está tu libre albedrío de escoger, de abrazar esa voluntad, ¿verdad? Por eso pues hay que acompañarla con la oración, porque Dios va descubriendo. Hay cosas que van guiándote poco a poco, hay cosas que van, ¿cierto? El camino se va formando, se va colocando frente a ti. Y hay que pedirle a Dios que te dé el don de discernir, ¿verdad? De escuchar su palabra, de escucharlo a Él. Uno a veces cuando ora, no ora, sino que tiene monólogos.
Y eso somos nosotros, como loritos, son monólogos. Hablas y 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 no dejas que Dios te hable. Y no cierras el pico, ¿verdad? Y escuchas qué es lo que Dios tiene para ti. Sí. Entonces en la oración va uno discerniendo, descubriendo esa vocación. Yo sí creo que Dios nos ha soñado para esa vocación que tiene para nosotros. Desde el vientre de tu madre, ¿verdad? Dice el profeta. Yo te elegí, yo te escogí para ser profeta de las naciones. Sí. Yo te fui tejiendo y te he escogido desde antes de que nacieras. Tengo una vocación para ti. Pero Dios no se le mete, yo le digo esto a mi comunidad, Dios no se te mete al rancho a la fuerza, no. Sí. A nadie Dios obliga. Sí. Dios no se te mete al rancho a la fuerza, a la casa, ¿verdad? Sí. Sí. Dios no se te mete a la fuerza ni te obliga. Al joven rico no lo obligó. Sí. Y le dijo, esto te hace falta, si quieres esto que anhela tu corazón, tienes que morir a esto para seguirme. Pero no lo obligó. Al final él se fue. Sí. Se fue triste, sí, pero no lo obligó. Recuerdo mucho a una religiosa, la Madre Versosa, que es una religiosa en España, en una conferencia que escuché una vez, decía, hablándole tal vez a los jóvenes, no recuerdo muy bien cuál era su audiencia, pero ella decía, Dios no obliga a nadie. Y si alguien te está obligando a seguir a Cristo, dile, déjame en paz. Cristo a nadie obligó, a nadie. Dios no obliga a nadie. Como el joven rico, él te invita a seguirle y a morir a ciertas cosas, pero al final es decisión tuya. Sí. El joven rico se fue, nadie lo obligó, se fue triste. Su cara decía que se fue cabizbajo, triste, porque escogió seguir esclavo de sus posesiones. Pero a Dios nadie obliga. Así que si alguien te está obligando, pues no me obligues, déjame en paz. Sí. Cristo a nadie obligó. Cierto. Siempre invitó a alguien. Así que, bueno, si Dios está hablándole a tu corazón y está mostrándote tal vez que esto es lo que quiere para ti, dale chance, dale una oportunidad. Sí. Porque eso es lo que Dios necesita, ¿verdad? ¿Qué se le puede decir a una persona que ¿verdad? Que está viviendo algo así, ¿no? ¿Será que es este el camino? ¿O será que es este otro el camino? Sí. Bueno, dale chance a Dios. Sí. ¿Verdad? Que de hecho eso aquí una pregunta que tenía yo es eso como que llevas a la próxima pregunta, ¿no? Cómo uno, por ejemplo, en el caso de usted, desde joven tenía como que ese llamado, ¿no? Ese discernimiento. Cómo uno puede hasta un punto equilibrar esos deseos personales que uno tiene quizás que desde joven, quizás le gustaban mucho los deportes, los amigos, así. ¿Cómo puede uno equilibrar esos deseos personales quizás con lo que a lo que Dios nos llama, ¿no? Y cómo le podemos hacer en el caso de que de repente sintamos que como que esos conflictan. ¿Qué diría usted? Mira, yo creo que si hay cosas buenas y deseos buenos en el corazón, tú no dejas algo malo por algo mejor. Yo creo que es poner las cosas en perspectiva, decir, hay cosas muy buenas en esta vida, otras vocaciones, otros caminos que son buenos, pero dejas algo bueno por algo excelente o mucho mejor. Sí. Entonces, tal vez no es decir, tengo que morir estas cosas. Si eres una persona que te encanta el deporte, bueno, pues hasta el Vaticano ofrece la copa de los, ¿no es cierto?, de los sacerdotes en el Vaticano, ¿verdad? Y en el seminario puedes seguir haciendo muchas cosas. Yo creo que a veces hay como concepciones un poco erradas acerca de cómo es la vida de un seminarista o de un sacerdote, ¿no? Pues es una vida normal, es una vida que tiene que estar centrada en el seguimiento de Jesús. De allí se desprenden muchas cosas, del apostolado, en lo que puedes hacer. El Papa San Juan Pablo II era una persona que le encantaba el deporte, hacía alpinismo, hacía cierto canotaje, hacía muchas cosas. Skiing, y cierto, todavía cierto, como papa, en sus vacaciones se daba la oportunidad de esquiar. Así que a veces no es que vas a tal vez a condenar ciertas cosas y apartarte totalmente de ellas. Tal vez es decir, estas cosas son buenas, pero escojo algo excelente y algo mejor, ¿verdad? Hay cosas muy bonitas que dejo por otras. Si en este caso Dios te está llamando a la vida sacerdotal, pues bueno, tienes que entender que parte de ese discernimiento y esa vocación es
tal vez, bueno, es ser una persona célibe. No vas a poder tener una esposa, unos hijos, una familia, fundar una familia de esa manera. La paternidad y la masculinidad estás llamado a vivirla de otra manera, de esa manera espiritual. Sí. Que de hecho la paternidad es de origen espiritual, porque el origen de toda paternidad viene de Dios. Entonces, ser padre, ¿qué significa ser padre, no? Obviamente está esa posibilidad de serlo como un padre de familia, ¿verdad? Sí. Ahora, yo en este momento, y lo decíamos al inicio lo decía yo al inicio de esta conversación, al inicio mi motivación era, como dicen en inglés, naive, como muy ingenua, muy infantil, porque la motivación no era la motivación de pronto más acertada o más sabia. Y tal vez así inicia el llamado, con una idea de pronto errónea, de pronto un poco tergiversada de lo que es la vocación. Pero para eso está el discernimiento. Ahora, cuando yo decidí dar el paso, porque uno también decide dar el paso, la diócesis, la iglesia discierne también contigo. Si tú estás realmente llamado, si ven que Dios realmente te está llamando, también tú tienes que decidir. Es una cosa que involucra a dos partes, ¿verdad? Pero para eso estuvieron esos años de discernimiento. Ahora, claro, por supuesto que después de todos estos años yo digo, el Señor me llamó al sacerdocio y yo abracé esta vida, no porque tenga miedo de fundar una familia o porque tenga miedo tal vez de darle cuenta a Dios por los hijos. Esa era tal vez mi motivación o tal vez no sé, ese miedo que estaba allí. Pero ya no es eso. Eso era una cosa infantil que se fue purificando. Ahora yo digo con libertad, abracé la vida sacerdotal y abracé este camino que Dios me ha dado porque, como mi mamá me dijo, estoy llamado a ser el padre de muchos, ¿verdad? Y mi deseo es acercar poco a poco a aquellos que Dios me encomiende pues a una relación profunda con Dios, ¿verdad? De discipulado, de seguimiento juicioso con Dios, ¿verdad? Es algo que pues yo, ¿verdad? Digo. Sí, lo hace muy bien, padre. Sí. Lo hace muy bien. Es que sí, a veces, bueno, vamos a hablar un poco de la manera, las preguntas que yo tenía, las dificultades que yo tenía. Quizás alguien pueda relacionarse con esto porque quizás para usted no, pero muchas veces está esa incertidumbre de que me caso o me voy al seminario. Entonces, mayormente para el instinto quizás o el acto natural del hombre es ser padre de familia. Yo me miraba así a los primeros años de mi vida también. También quería ser sacerdote, entonces ahí está el combate. Para muchos hombres posiblemente eso es algo que les sucede. Quiero ser padre de familia, quiero casarme, pero tengo ese llamado todavía o esa inquietud al sacerdocio. ¿Cómo pueden discernir esa diferencia? Porque no es entre los agustinos y ser diocesano, ahora es entre casarme con mi futura esposa o ser sacerdote. ¿Cómo uno puede diferenciar esas dos opciones? Wow, pues buena pregunta. El discernimiento, yo colocaría lo que acabé de mencionar en perspectiva. Hay algo hermoso y hay una vocación hermosa, que es la vocación a la vida matrimonial, ¿cierto? En la que Dios te está llamando también a fundar una familia, a acompañar a unos hijos, a ayudarlos a crecer, ¿verdad? Entonces está esa vocación que es hermosa, que es una vocación digna de ser abrazada, ¿verdad? Y está también esta otra vocación en la que Dios te llama a ser padre espiritual de muchos, alimentar a esa familia con los sacramentos, con la enseñanza, ¿verdad? Con la enseñanza del Evangelio. Al final yo creo que si se colocan las dos cosas en la balanza y si aquel que está haciendo ese discernimiento ora, porque es clave esto,
para realmente llegar a ese momento en el que tú dices, bueno, mi corazón y Dios siento que me está llamando por este camino. Tienes dos cosas sobre la mesa que son preciosas y son buenas y son vocaciones loables. Es en la oración, es en la escucha de la palabra, es en el acompañamiento con un director espiritual, en la oración donde vas de pronto a dejar de estar hablando un poco y a dejar que Dios le hable a tu corazón. Sí. Porque, bueno, en últimas tienes que ver dónde ese corazón está inclinándose más. Y Dios te lo va a mostrar, ¿verdad? A veces uno quiere que Dios se te aparezca, ¿cierto? No quiero encontrar pistas. Soy de esas personas que no quiero encontrar pistas. Los ojos cuando... Yo quiero que me digas así. Sí. ¿Qué es lo que quieres en mi vida? No, Dios te va a ir hablando, Dios te va a ir mostrando. Si uno está, creo yo, dispuesto, si uno está deseoso de muéstrame lo que quieres que yo haga. Aquí estoy, Señor. Me has llamado. Estoy a tu servicio. ¿Qué le decía? Ve y acuéstate. Esa disposición. En medio del cierto... Samuel. Aquí estoy, Señor. Me has llamado. Ve, acuéstate. Sí. Cuando se da cuenta de que Dios es el que lo está llamando, le dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Cuéntame, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres de mi vida? Entonces, si yo en la oración, especialmente cuando yo estoy discerniendo una vocación, es tu vida, es lo que vas a hacer en tu vida. Y obviamente tienes que orar. Sería un error garrafal, creo yo, poner en perspectiva estas dos opciones y realmente no orar. Porque te vas a ir muchas veces por el camino menos indicado, porque tal vez eres tú solo el que está deseando esto. Okay. Entonces, no eres solamente tú el que tiene que desear esto, ¿verdad? Tienes que estar en línea, tienes que estar en sintonía con lo que quiere Dios en tu vida. Sí. Entonces, en la oración Dios va ayudándote a descubrir eso. Y yo creo que ahí es donde entra en sí las fuerzas del mal, ¿no? El demonio quiere que no vaya uno discerniendo, por supuesto, que uno se estanque ahí, es que quiero hacer esto, es que quiero hacer aquello, entonces pasa 1 año, 2 años, 10 años con tu novia, no te quieres casar, entonces eso es como, es que todavía estoy pensando si voy a ser sacerdote, ya después de 10 años, o sea, ¿qué estás pensando, no? Y yo creo que he visto eso, el diablo como no quiere que nosotros vivamos nuestra vocación. Y entonces, por eso a veces yo creo que también en el día de ahora, con toda la tecnología, los jóvenes, 25 años o tal, lo que sea, no tienen una aspiración, no tienen un deseo, no saben su vocación, no saben a qué están llamados, porque el diablo no quiere que vivan una vocación, una sumisión en la vida, ¿no? Y yo diría también hay que tener un poco de cuidado, y es que el enemigo siempre va a susurrarte mentiras y te va a tratar obviamente de alejar. Si hay alguien que quiere hacer un discernimiento juicioso de una vocación, tiene que prepararse para las pruebas que va a poner el enemigo. Siempre. Y si una persona quiere seguir a Cristo juiciosamente y lo quiere hacer de corazón, tiene que prepararse y tiene que saber de entrada que hay alguien que no está feliz con esa actitud. Yo le digo a la gente a veces cuando vienen a la confesión, hay alguien que está supremamente gozoso de verte aquí hoy, y es tu padre, que hoy celebra. ¿Por qué? Porque este hijo mío que estaba perdido, lo he encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y celebro, tenemos que celebrar, ¿verdad? Pero también le recuerdo a la gente, hay alguien que está supremamente enojado, supremamente... si hay alguien que está feliz, hay otra persona que no está feliz. Hay otro ser que no está feliz. Y ese es el enemigo. Él no está feliz de que estés aquí. Sí. Le carcome por dentro el que estés aquí, que quieras volver, que quieras cambiar. Así que si quieres discernir una vocación,
pues tienes que prepararte para las dudas que el enemigo va, ¿cierto? Y las tentaciones, y ¿verdad? Que las piedras que va a empezar a arrojarte para que te desanimes, ¿verdad? De entrada, tienes 2 caminos preciosos, porque la meta es una. La meta es el cielo, es la vida eterna. Somos seres de paso que viven un viaje cortito, ¿verdad? A short journey, ¿cierto? Sí, entonces, la jornada es corta, la meta es una, es el cielo. La meta es el cielo. El camino que vamos a caminar, pues toma diferentes formas. Pero ¿cuál es la meta? Mi meta es el cielo. Mi meta es estar con Dios. Bueno, cada uno de nosotros está llamado a formar a hacer su parte, a hacer la tareita, ¿verdad? Entonces, Sí. bueno. Wow. No. Sí. También hablando ahí de algo que mencionó, ¿qué tan importante es eso, por ejemplo, de un guía espiritual, un director espiritual? ¿Qué tan importante es eso, por ejemplo, en el paso del discernimiento, pero también hasta en de uno que es ya casado, que tiene su vida ya por delante? Porque yo tengo entendido que es muy importante tenerlo en cualquier momento de tu vida. ¿Y cómo lo ve usted? ¿Cómo puede uno encontrar o conseguir también ese director espiritual? Sí, es muy importante. Bueno, no tenemos tantos sacerdotes y todos tal vez no podrían acaparar a todos los parroquianos, tal vez pidiendo un guía espiritual o un director espiritual. Pero las personas que realmente y juiciosamente quieren crecer en la vida espiritual deberían, o pues en la medida de lo posible, sí sería muy recomendable pues discernir aquello de tener un director espiritual. Sí. No es solamente, el director espiritual no es solamente para las monjitas y los frailes o los padres y los obispos o el papa, también tiene un director espiritual, un confesor, Sí. ¿verdad? Pero es muy importante, ¿por qué? Porque el director espiritual te va a ir acompañando en ese discernimiento. El discernimiento no se acaba cuando te casas o cuando recibes la ordenación sacerdotal o episcopal o diaconal. Continúa. Sí. Continúa. Y cuando hay una persona que tiene experiencia, ¿verdad? Tiene ese conocimiento de la fe, pues tener la perspectiva y el acompañamiento de una persona así te ayuda. Porque muchas personas viven su cristianismo aquí arriba, en el surface, como se dice aquí, la superficie, sí. Y mucha gente se contenta con que yo voy a misa, doy algo en la ofrenda. Sí. Perfecto, eso está muy bien, es esencial, asistir a la Eucaristía, dar algo, ¿verdad? Para acompañar la misión de la parroquia. Pero no se puede quedar allí. Muchas personas chequean esas dos cajitas y dicen todo está bien. Ya cumplí. Dios te está llamando a ir mar adentro, a navegar profundamente. Es como cuando tú te lanzas a la piscina. Una vez quiere conquistar la piscina. Quiero hacer un clavado, tocar el fondo y volver. Conquisté esta piscina. Y en la vida espiritual tú te lanzas a esa profundidad y nunca la vas a poder abarcar. Y esa es la belleza, porque cada vez vas a aprender más, cada vez vas a discernir más, cada vez vas a tener nuevas y mejores perspectivas en cuanto a qué significa ser un buen cristiano. Entonces, si es posible y si la persona realmente quiere crecer y se dan las posibilidades, tiene alguien cercano, ¿verdad? No solamente son los sacerdotes, también hay religiosas que han tenido una formación para acompañar a otros espiritualmente. Incluso laicos, hay escuelas para laicos para acompañar espiritualmente a otros, ¿verdad? Yo creo que es muy importante. Si lo pueden hacer, maravilloso, porque vas a ir descubriendo más y más lo que significa ser un esposo, ser un bautizado, ser un católico, ser un padre, ¿verdad? Sí, yo creo que en ese aspecto, como vamos a decir, uno aspira a llegar al matrimonio, pues tener un guía espiritual que está casado, que viven de acuerdo con las leyes de la iglesia, tienen su familia. Entonces eso es una manera de... A veces le preguntamos, no es de que no preguntemos preguntas, las preguntas las hacemos, pero el problema es de que se las hacemos a las personas incorrectas. A mi mejor amiga o a mi mejor amigo, pero entonces
la manera de que uno ve la vida puede ser muy diferente de un sacerdote, alguien que vive su fe. Entonces, así como dice, quizás no siempre un sacerdote, pero alguien que esté viviendo la fe. Yo quisiera regresar al principio cuando dijo que, bueno, primero huía de cierta manera al matrimonio porque no quería la responsabilidad. Hay personas que huyen del sacerdocio porque, ay, no, es que eso no es para mí. Sí. Entonces, yo en mi vida he visto de que, y usted también se dio cuenta, huía, posiblemente, no sé si pueda decir, de que huía del matrimonio porque no quería la responsabilidad, pero resultó todavía ser padre de muchos. Y entonces uno, cuando se casa, uno dice, huye del sacerdocio, huye de eso de que hay estar orando todo el día, todo el tiempo. Sí. No, pero como hombre, cabeza del hogar, uno está llamado también hasta cierto punto ser sacerdote, guiar a nuestra familia, guiar a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad orar por ellos, ver por lo espiritual. Y entonces a veces uno dice que hay una distinción de que, no soy sacerdote, ya, yo no tengo que orar. Mi esposa, eso es algo de que ella sabe el rosario, ella sabe la coronilla. No, que ella se encargue de eso. No, pero nosotros como hombres también, hombres casados, estamos llamados a vivir nuestra fe y hasta cierto punto estamos llamados al sacerdocio, a ser profeta, a ser rey desde nuestro bautizo. Entonces, no vamos a descartar completamente de que, yo ya me casé, yo ya no tengo nada que ver con un sacerdote, ¿no? Todavía estamos llamados a vivir nuestra fe. De la manera opuesta, un sacerdote está llamado todavía a ser padre, padre de muchos. Sí, no se excluyen, digámoslo así, porque el trasfondo, en este caso, la paternidad, se puede vivir de estas dos maneras, ¿verdad? Y tal vez aquellos que en algún momento contemplaron el sacerdocio, pero abrazaron porque descubrieron y hicieron un discernimiento juicioso que realmente Dios te está llamando a la vida matrimonial, a fundar un hogar, pues como tú mismo dices, ¿verdad? Ejercitas tu bautismo que te hace sacerdote, el sacerdocio común, que te da la oportunidad de ofrecer. El sacerdote ofrece. ¿Qué ofreces tú como padre? Pues los dolores, los trabajos, el sacrificio del trabajo de una vida que requiere ciertos morir a sí mismo para poder entregarse. La vida matrimonial, bueno, es preciosa porque los esposos, no sé qué tanto sepan los que nos están escuchando, pero si estás casado, estás llamado o llamada a ser un ícono, es una imagen, tenemos un ícono de Cristo y de la iglesia. ¿Y cómo ama Cristo a su iglesia? Muriendo en la cruz por ella. ¿Y cómo ama a la iglesia a Cristo? Siéndole fiel, amándolo, ¿verdad? Entonces, los esposos, miren qué vocación tan hermosa y exigente. Porque los esposos están llamados a ser literalmente un ícono andante, viviente, así, que uno ve. Ustedes se convierten en un signo palpable que uno puede tocar, ver, de lo que significa el amor de Cristo por su iglesia, de Cristo que es cabeza de la iglesia, y la iglesia que es cuerpo de Cristo, que lo ama, que lo respeta, ¿verdad? Que le obedece, que obedece su enseñanza, que se deja amar. Entonces, es algo precioso. No pensamos tal vez en eso. Cuando vas a recibir la comunión como casado, tienes que recordar tu propio matrimonio, porque lo que está sucediendo en la Eucaristía es esa relación esponsal de Cristo con la iglesia. ¿Qué está pasando allí? Jesús se casa con la iglesia, da la vida por ella, muere por ella, se consuma ese amor. Y cuando ustedes van a recibir la comunión, recuerden su vocación. Cada vez, y no lo hacen, de ahora en adelante háganlo. Cada vez que te pongas en línea a ir a recibir la comunión, acuérdate que lo que estás a punto de hacer es entrar en esa comunión perfecta con Él, de amarle a Él, como estás llamado o estás llamada a amar a tu esposo o a tu esposa. Porque tú estás llamado a ser un ícono viviente, imagen visible
de lo que significa el amor de Cristo por su iglesia. Amén. Ujú. Sí. Mejores No sé. palabras no podría decir yo. Sí. No, ¿Una sí, pregunta sí, sí. más? Sí, una pregunta que se me había ocurrido también. Regresando un poquito al principio, ¿no? Cuando habíamos dicho que luego hay papás que, que como que detienen esa vocación de los niños, ¿no? Yo he conocido algunas personas que luego han escuchado que sus hijos chiquitos han hasta pedido ser monaguillos, algo tan sencillo como el ser monaguillo. Y le dicen, no, porque es que luego se va a hacer padre, ¿no? Y he tenido también, conocido otras personas que luego dicen, no, que mi hijo ha dicho que quiere ser sacerdote, pero no, yo no lo voy a dejar porque va a tener una vida aburrida o algo así, ¿no? Entonces, abarcando eso sería algunos, como unos conceptos erróneos que quizás la gente ha tenido de la vida sacerdotal y quizás cuál es como la realidad, ¿no? La vida de un religioso. Hablábamos del Papa, que él era, le gustaban mucho los deportes, y ha habido muchas ocasiones de muchos sacerdotes, personas religiosas que viven una vida común, regular. Entonces, ¿nos podría explicar un poquito de eso para que la gente entienda, ¿no? Que la vida de un sacerdote, la vida de un religioso, no es de que estés completamente en un cuarto solo, que también hay de esas vocaciones, pero lo bonito también de eso, ¿no? De poder tener lo mejor de los dos mundos, casi. Sí, es alguien con carne y hueso, mire, Sí, aquí está, sí. sí, no es nada de diferencia en lo físico, ¿no? A veces uno dice, no, es que es un sacerdote que, no sé, lo ven a uno como de distinto. Sí. Es una pregunta muy buena. Nosotros, los seres humanos, tendemos a tener muchos prejuicios y muchas ideas preconcebidas, ¿verdad? De cómo es la vida de esta persona o cómo es esto, ¿no? Lo que tú dices. Ay, Dios mío, que hay cosas que también pueden estar en este momento de la historia en particular, desanimando tal vez a los padres acerca de la idea de que un hijo se haga sacerdote, tal vez por lo que ha pasado recientemente, ¿cierto? Los abusos, todo esto que es muy triste, ¿verdad? Y no quisiera que eso le pasara a mi hijo, no quisiera que lo señalen, porque, bueno, eso se da. Te van a señalar muchas veces. O están estas concepciones erróneas o erradas de la vida sacerdotal o religiosa. Lo que tú dices es muy cierto, ¿verdad? Es lo mejor de estos dos mundos. Pues nosotros tenemos digámoslo, un día pues muy variado en muchas cosas. Tenemos la oportunidad de acompañar a las personas en los momentos difíciles, en los momentos muy, muy alegres también. Pasas de acompañar a una persona que ha perdido a alguien porque ha muerto al bautizo de una persona o acompañar a una pareja que se va a casar, la alegría, ¿verdad? Y yo lo que le diría a los padres es no se cierren a la posibilidad de que sus hijos sean sacerdotes, en este caso, o religiosos o religiosas. Nos quejamos muchas veces y nosotros somos testigos en primera mano de la falta que hacen las vocaciones a la vida sacerdotal. ¿Cuántas cosas más no se podrían hacer? ¿Cuántas almas más no podrían beneficiarse del acompañamiento de un sacerdote, de la vida sacramental, si tuviésemos más sacerdotes? Si cada parroquia en nuestra diócesis, se propusiera, digamos, ¿verdad?, una vocación que nazca de nuestra parroquia, tendríamos sacerdotes de sobra para acompañar nuestras comunidades. Pero queremos más sacerdotes, pero queremos que entre comillas, que los sacrifiquen otras familias, no la mía. Sí. Entonces, me parece que pues no es la actitud, ¿verdad? La vida sacerdotal es una vida preciosa y yo la escogería 1000 veces. Es una vida que a mí, en lo personal, me ha llenado de mucha realización. No sé, pues obviamente tienes que morir a ciertas cosas, como tenemos que morir todos a ciertas cosas. El que se casa no está llamado a vivir como soltero, está llamado a ser fiel,
a su esposa, a su familia, tiene que sacrificarse, tiene que morir. Bueno, pues tú desearías estar de vacaciones en el Mediterráneo, en la Riviera Maya, pero pues no puedes. Tienes un hogar que mantener, tienes un trabajo, tienes un horario que cumplir. Lo haces porque amas a alguien, ¿cierto? Amas a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, a tus hijos. Requiere sacrificios, tenemos que morir, porque el amor verdadero tiene que experimentar la pérdida y el dolor de la muerte. Si no, no es amor a la manera de Cristo. Si el Señor nos ama y nos amó con dolor, nos ama con ese dolor, ¿verdad? Que es redentor al mismo tiempo. Entonces, no se cierren, queridos papás, a la posibilidad de que sus hijos, disciernan, hagan un discernimiento de la vida sacerdotal. Denle la oportunidad. Si el hijo o la hija dice, creo que estoy pensando en la vida religiosa, me gustaría servir, me gustaría ser monaguillo, me gustaría ser padrecito. Ok, pues vamos a hacer un discernimiento. Tienes 6 años, 8 años para discernir, para escuchar la voz de Dios que te va a decir, te quiero, esta es tu vocación. O tu vocación es otra. Sí. Ese discernimiento incluso te va a ayudar. Como yo conozco muchos que han discernido la vocación sacerdotal, pero en últimas decidieron la vida matrimonial. Y que se busca que aquellos que discernieron, que tuvieron la experiencia de estar en un seminario, en un monasterio, qué sé yo, que esa experiencia les ayude a ser mejores esposos o esposas, mejores cristianos, mejores discípulos de Cristo. Entonces, no se cierren. Dale chance a Dios de que haga algo en tu vida. Dale chance a Dios de que haga algo en la vida de tu hijo. Porque pues es una vida preciosa y es una vida que puede darle al corazón mucha realización. Sí. Estamos llamados a ser felices. Y como dice usted, de que nosotros como padres vamos a dar cuentas por nuestros hijos. Si nosotros no dejamos que Dios obrara su plan en nuestros hijos, pues el que va a dar cuentas es uno como padre. Sí. Entonces, ojo con eso. No para meterles miedo, pero sí, hasta un cierto punto, claro, los padres nutren esa semilla, la semilla de la fe, la acompañan. Llega un momento en el que gracias a ese acompañamiento que le diste a tus hijos, bueno, ellos ya tienen que, como adultos, responder y caminar ellos solos, ¿verdad? Pero juega un papel primordial el acompañamiento de los padres desde la infancia. Hay muchos padres que se quejan porque sus hijos, qué sé yo, ya no quieren ir a la confirmación, pero los llevas a misa cada que te acuerdas. Entonces no crecen sintiéndose, cierto, familiarizados con la fe. Es una cosa que se vive de vez en cuando, esporádicamente, y luego pretendes que vayan, cuando te van a decir, pues no me siento bien en ese lugar, no siento que yo, me siento como un mosco en leche, fuera de lugar. No, cuando vas y estás acostumbrado, pues sientes que esa es tu casa, que ese es un lugar al que tú perteneces, pero hay que démosle chance a Dios de que haga su obra. La mujer samaritana, cuando tuvo el encuentro con Jesús, Dios había puesto ya en ella, ¿cierto? Cuando le dijo, dame de beber, ya había un deseo que había puesto en el corazón de esta mujer. ¿Y qué fue lo que pasó? Esa interacción primera, dame de beber, esa primera pregunta que el Señor hace, Él es el que hace la primera pregunta. Él es el que toma siempre la iniciativa. Eso generó una conversación, una interacción. Dios a veces necesita tal vez eso, que le des esto de un chancecito para que su luz se pueda meter, para que Él pueda meterse. No se mete a la fuerza a la vida de nadie, pero si le das chance, dale chance a Dios de que hable en tu vida. Porque qué triste vivir una vida en la que uno toma decisiones por las razones equivocadas. Después te conviertes en una persona frustrada, triste, que no se siente realizada. Y eso también va para los que estamos discerniendo esta vocación. Escoger el sacerdocio por las razones correctas, escoger el matrimonio por las razones correctas. Hay personas que se casaron y llevan con ese, yo realmente, mi vocación realmente era esta, yo quería ser religioso, yo quería ser sacerdote. O a lo contrario, ¿verdad? Y estás cargando con eso porque no has hecho un discernimiento apropiado. Sí. Yeah. Wow, me gustaría seguir hablando todo el día. Ok, pues ya escucharon el testimonio del padre. Si tienen alguna pregunta para él, algo que quisieran saber, pues déjenla en los comentarios. Se la dejamos llegar y a ver si nos puede ayudar. O si no, para la próxima
podríamos visitarlo en la parroquia y hacer preguntas que ustedes tienen para él. Entonces, si les gustó este video, pues denle like, compártanlo, pónganle ahí la campanita denle click a la campanita para ver cuando hacemos más videos. Entonces, si ustedes están discerniendo o quieren empezar a discernir, pues tomen esos puntos y agréguenlos a su vida. Sí. Y cualquier cosa, pues quizás les podríamos ayudar. Último mensaje que tenga, padre, para alguien que esté discerniendo, o quizás para esos jóvenes que le mencioné, de que no tienen aspiración al sacerdocio ni a casarse, sino que ni uno ni otro, ¿qué les podemos decir? Mira, Dios no te ha creado por nada, ¿verdad? Dios tiene un propósito, Dios tiene una misión para ti. Dios no te creó porque no tenía nada más que hacer. Eso es algo primero. Así que Dios tiene una misión para ti. Y la gran bendición de esta vida es descubrir tu misión. El excitement que viene, ¿cierto? de vivir es descubrir para qué estás aquí, para qué vives. Así que Dios tiene una vocación para ti. Dios tiene un camino para ti. No te quedes en la superficie. No te quedes allí nada más como en lo que hace todo el mundo, porque tú estás llamado, no estamos llamados a hacer cosas extraordinarias, estamos llamados a hacer cosas ordinarias con mucho amor. Así que no te cierres a la posibilidad de discernir una vocación, porque ¿qué es la vocación? Es un llamado, es un camino a la vida sacerdotal. A ciertas profesiones también pueden convertirse verdaderamente y bellamente en una vocación. No te cierres, porque si te cierras, vas a últimamente escuchar la voz de aquel enemigo que te hace dudar, que te dice, pues bueno, existe nada más por existir. Ve con la corriente, ve para donde va Vicente, ¿no? Hay que nadar contra corriente, hay que descubrir pues la razón por la que estamos acá. Así que, jóvenes, no tengan miedo. Hay algo que decía el Papa San Juan Pablo II mucho. No tengan miedo, no tengas miedo, ¿verdad? Non abbiate paura. No tengas miedo, porque tenemos a Cristo, que camina con nosotros. Hace poco en una de las lecturas, creo que fue el jueves, decía, no tengo miedo porque mi campeón está conmigo y Él es Dios. No peleas tus batallas solo o sola. Dios te acompaña. Sí. Así que ánimo, no tengan miedo. Dale chance a Dios de que hable, déjalo hablar en tu vida y Él te va a mostrar. Y lo que Él tiene para ti es lo mejor. Es lo mejor. Amén. Muchas gracias, Padre. Que fue un honor tenerlo aquí. Sí. Espero que les haya gustado y recuerden que la vida es una breve jornada, se nos va. La decisión es ahora. Vamos a empezar a discernir nuestra vida, discernir nuestra vocación. Y pues adelante, como dijo el Padre, mucha oración. Entonces, muchas gracias. Amén. Gracias por la invitación, muchachos. Y recuerden, pues, la vida es una breve jornada. Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Hasta la próxima. Pase bien. Pase bien.